Hermanos y amigos, bienvenidos a su canal. Eh, el tema que les traigo ahora se llama 7 años de pretribulación. Va a estar muy interesante. Ahí están los textos. No se van a arrepentir, al contrario, le van a dar gracias a Dios porque pues vamos a entender muchas cosas referente a la tribulación y a la pretribulación. Vamos a entrar entonces de lleno a la información y vamos a considerar el primer texto bíblico. Aquí está esta Biblia. Primer texto bíblico, Daniel 12, 1 y 2, precisamente aquí está. Dice: y durante aquel tiempo se pondrá de pie Miguel, el gran príncipe, que está plantado a favor de los hijos de tu pueblo, y ciertamente ocurrirá un tiempo de angustia, como el cual no se ha hecho que ocurra uno desde que hubo nación hasta aquel tiempo, y durante aquel tiempo tu pueblo escapará, todo el que se halle escrito en el libro. En el 2 dice: y habrá muchos de los que están dormidos en el suelo del polvo, que despertarán, estos a vida de duración indefinida, y aquellos a oprobios y aborrecimiento de duración indefinida. Como ven, aquí en este texto nos dice que habrá un tiempo de angustia. Aquí está. Tiempo de angustia, como el cual no se ha hecho que ocurra uno desde que hubo nación hasta aquel tiempo. Bueno, podemos entender entonces que va a haber una gran tribulación, como en otros pasajes bíblicos nos dice. La palabra tribulación pues significa angustia, ¿verdad? En el día que se levante Miguel, el arcángel, ¿verdad? Que como podemos entender algunas personas, pues que representa o es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Con ese nombre. La frase que está aquí dice: llegaremos aquí, a este lugar o a este tiempo, cuando venga la resurrección, pues cuando se nos defienda del enemigo. Pero antes de llegar aquí, vamos a ver esto que es importante. Dice: pero estamos aquí. Vamos a ver en el capítulo 11 de Daniel, y aquí está lo importante, ¿verdad? Saber en dónde nos encontramos de acuerdo a los acontecimientos mundiales y de acuerdo a la palabra de Dios. Capítulo 11, vamos a ver. Capítulo 11, verso 24 primero, vamos a ver. A ver, ahí está. Según mi estudio, aquí estamos en esta parte. Aquí en este libro nos habla del rey del norte y el rey del sur. En este caso, dice, durante un tiempo libre de cuidados, aún en lo pingüe del distrito jurisdiccional, o sea, en lo más rico del distrito, entrará. Aquí más adelante, al ustedes después con tiempo leer el contexto de esta parte, nos habla del rey del norte, que ahorita está representado por Rusia. En esta guerra que estamos llevando, vamos a leerle para entender estas cosas. Dice: entrará y realmente hará. Bueno, antes de eso dice, es lo que estamos viendo ahorita, hermanos, según el estudio. Rusia ha entrado en lo más rico
del distrito jurisdiccional de Ucrania. Según este estudio, y vamos a considerarlo más adelante, dice: y realmente hará lo que no han hecho sus padres ni los padres de sus padres. Dice: botín y despojo y bienes esparcirá entre ellos, o sea, entre sus soldados. Y contra lugares fortificados tramará sus tramas, pero solo hasta un tiempo. Eso es lo que está ocurriendo ahorita. Está contra los lugares fortificados, contra otros países, está tramando tramas. Y va a entrar en otros países, según los analistas internacionales de todo tipo, como analistas en cuanto a la economía, en cuanto a las potencias mundiales, el cambio que luego hay de una potencia a otra, lo que los lleva a caer una potencia y a subir otra. En este caso está peleando contra el rey del sur, que este rey del sur es Estados Unidos y por pues extensión todo lo que es la OTAN. Entonces está principalmente Estados Unidos. Entonces dice: y despertará su poder y su corazón contra el rey del sur, o sea, contra Estados Unidos, con una gran fuerza militar, y el rey del sur por su parte se excitará para la guerra con una fuerza militar sumamente grande y poderosa, y él no se mantendrá firme, o sea, Estados Unidos no se va a mantener firme porque tramarán contra él tramas. Y aquí podemos seguirle leyendo, y esto es lo que se va a seguir aconteciendo. Según este libro, este capítulo 11 de Daniel, el capítulo 11, aquí al leer vemos que van a tener 3 guerras, Estados Unidos y Rusia. La primera la están llevando a cabo y, como dice aquí, se van a encontrar, o sea, ¿cómo se dice? Directamente, Estados Unidos y Rusia van a pelear directamente. Ahorita están peleando, pero Rusia con Ucrania, pero con el armamento de Estados Unidos y de la OTAN. O sea, es como si estuvieran peleando, pero se van a enfrentar directamente, como lo dice aquí. Dice: con una fuerza militar, dice: y despertar su poder y su corazón contra el rey del sur. Ahorita vamos entonces, lo que está pasando ahorita es que contra los lugares fortificados tramará sus tramas, pero solo hasta un tiempo. Está queriendo pelear con otros países de la OTAN, con Polonia, pero lo que sí ella hizo fue que se metió a los lugares más ricos de Ucrania. ¿Y quién? Estados Unidos o Ucrania no han podido con él. Está haciendo lo que él quiere, ¿verdad? Algo también que se puede destacar de esto es que en el versículo 16, este rey del norte, para poder identificarlo, aquí nos dice lo que hizo anteriormente en la Segunda Guerra Mundial, pero en este caso no cambió de identidad. No era Rusia, sino fue Alemania con Hitler. Aquí dice: aquí estamos hablando del rey del norte, pero cuando fue Hitler. Y aquel que viene contra él, o sea, contra el rey del sur, dice: hará según su voluntad, y no habrá nadie que se mantenga firme delante de él, y se plantará en la tierra de la decoración. Esta tierra de la decoración fue Israel, o la gente de los judíos, los cristianos, y lo que hizo fue: y habrá exterminio en su mano. Ese es el holocausto. Hubo exterminio de judíos y cristianos en Alemania, y de aquí dice que cayó. Pondrá su rostro para venir con el vigor de su reino entero, y habrá términos equitativos con él, y actuará eficazmente. Y en lo que respecta, dice, a la hija de las mujeres, a él se le otorgará reducir la ruina. Aquí son simbolismos. Las mujeres significan organizaciones, pudieran ser
civiles, ¿verdad? Dice, otorgará, restituir las ruinas y ella no se mantendrá firme y ella no continuará siendo de él. Podría ser incluso partidos políticos. Dice, y él volverá su rostro a las tierras costaneras y realmente tomará muchas. Eso fue lo que hizo Hitler. Y un comandante tendrá que hacer que el oprobio procedente de él cese para sí, para que su oprobio no sea. Dice, y hará que vuelva sobre aquel. Aquí se habla de que un comandante de Hitler, también, eso fue lo que pasó y está escrito aquí, no le obedeció al final y fue un general, en vez de obedecer las órdenes de Hitler, el ejército que él tenía, que lo iba a usar Hitler para contrarrestar la ofensiva de Estados Unidos y Alemania, no obedeció y por eso fue que terminó esa guerra perdiendo Hitler. Dice, y él volverá su rostro a las plazas fuertes de su propio país, o sea, este comandante, este general de Hitler, y ciertamente tropezará y caerá y no se le hallará más. Hasta ahí acabó Hitler, el rey del norte. Dice, y tiene que ponerse de pie en la posición suya uno que está haciendo que un exactor, o sea, un cobrador de impuestos, dice, aquí ya está hablando del rey del norte, pero ahora en la nación de la URSS, ¿verdad? Esto fue lo que pasó cuando subió como potencia en contraposición con Estados Unidos, la URSS. Se puso de pie la URSS y dice que hizo que un exactor de impuestos, un cobrador de impuestos, pasara por el reino espléndido, o sea, por toda la Unión Soviética. Dice, y esto precisamente está en la historia, que por eso hubo una desunión. Los países de la Unión Soviética no quisieron más esos cobros de impuestos y hubo ese caer de ese reino. Dice, en unos cuantos días será quebrado, pero no en cólera ni en guerra. Eso fue lo que pasó. No hubo guerra, simplemente el gobierno de Rusia permitió que se salieran de la Unión Soviética. Y ahora venimos ya a hablar de Putin, del Vladimir Putin. Dice, tiene que ponerse de pie en la posición suya uno que ha de ser despreciado. Eso le pasó a Putin, no lo querían al principio. Entró y tuvo que salir, puso otro presidente, nada más como muestra, y dice, y ciertamente no pondrán sobre él la dignidad del reino. Y realmente entrará durante un tiempo libre de cuidado, o sea, durante un tiempo tranquilo. Dice, y se asirá del reino por medio de melosidad, ¿verdad? Y ya lo vemos aquí en acción, dice, y en lo que respecta a los brazos, en lo que respecta a los brazos de la inundación, serán inundados por causa de él. Aquí esta inundación se habla de una inundación de soldados, de ejércitos, que va a ser en contra del rey del sur, y por eso le va a ganar, como lo vamos a ver más adelante. Dice, y serán quebrantados como lo será también el caudillo del pacto. Aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo, está hablando de Yeshua o de su pueblo, de los judíos y de los cristianos. Judíos, pues incluso hasta judíos que todavía no creen en él, no ponen fe en él, pero que eventualmente pondrán fe en él. Pero eso será más adelante. Dice, y por haberse aliado ellos con él efectuará engaño y realmente subirá y será poderoso mediante una nación pequeña. Eso fue lo que pasó y lo que está ahorita es esto que ya les había explicado en el versículo 24. Ha entrado en lo más rico, en lo pingüe dice aquí, en el diccionario académico dice lo más rico de un lugar. Ya entró y está haciendo tramas, está teniendo el poder, porque por eso Estados Unidos y la OTAN no han podido con él, porque ha tramado cosas, ¿verdad? Como lo dicen los analistas, están impresionados por lo que está haciendo este presidente de Rusia en la guerra y les está ganando, ya ganó la guerra en Ucrania. Y así podemos irnos
¿verdad?, en los sucesos que van a acontecer más adelante. Y una de las cosas que los cristianos tenemos en cuenta es lo que pasará en el verso 31 de este rey del norte que eventualmente le ganará al rey del sur, a Estados Unidos, como lo dice aquí esta profecía de Daniel 11. Aquí dice, aquí es la segunda vez que entra en contacto en guerra con el rey del sur, Vladimir Putin, que es el rey del norte. Al tiempo señalado volverá y realmente vendrá contra el sur. Dice, pero no resultará ser al final lo mismo que al principio, y ciertamente vendrán contra él las naves de Kitim, y tendrá que sentirse desalentado, ¿verdad? O sea, no se regresará, harán la paz nuevamente. Dice, pero aquí empieza el problema con los cristianos y con este rey, con el rey del norte, y realmente volverá y arrojará denunciaciones contra el pacto santo y actuará eficazmente, y tendrá que volver y dará consideración a los que dejan el pacto santo. Dice, y habrá brazos que se levantarán procedentes de él y realmente profanarán el santuario. O sea, a los cristianos, ¿verdad? La predicación, son sacrificios, como dice el apóstol Pedro o Pablo, sacrificios de alabanza, ¿verdad? De hacer declaración pública del nombre de Dios y de la fe. Dice, removerán el rasgo constante, o sea, el sacrificio continuo, y ciertamente pondrán en el lugar la cosa repugnante que está causando desolación. Esto coincide con el capítulo 24 de Mateo, con los evangelios, verso 15, que habla de esto, de la cosa repugnante, ¿verdad? O de la, ¿cómo dice en otras Biblias? No me acuerdo cómo dice, pero en este caso, pues es las naciones idólatras, ¿verdad?, que quieren incluso tomar el control mundial. Y bueno, aquí podemos ver lo que va a acontecer en el futuro, hermanos. La palabra de Dios debemos de estudiarla, debemos compararla con otros libros de la Biblia, ¿verdad? Y vamos a ver, aquí está una comprobación. Tengo 4 comprobaciones a esto, pero de diferente libro. Tenemos el capítulo 7 de Apocalipsis. Vamos a ver Apocalipsis 7:14. Aquí es donde llegaremos aquí. Permítame tantito. 7:14. Vamos a ver. Siete, 14 y 15. Dice, de modo que le dije inmediatamente, Señor mío, tú eres el que sabe. Y me dijo, estos son los que salen de la gran tribulación y han lavado sus ropas largas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Hasta el 17. Por eso están delante del trono de Dios y le están rindiendo servicio sagrado día y noche en su templo. Esto es lo que va a donde llegaremos los cristianos, los que aguantemos las pruebas y todas las personas que lleguen a poner fe en Dios, ¿verdad? Están rindiendo servicio sagrado día y noche en su templo, y el que está sentado en el trono extenderá su tienda sobre ellos, y ya no tendrán hambre ni tendrán más sed, ni los batirá el sol, ni ningún calor abrasador, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios limpiará toda lágrima de sus ojos. Así llegaremos a ese punto, ¿verdad?
maravilloso en el futuro. También vamos a ver Apocalipsis 21, 3 y 4. Un texto que muy conocido. 21, 3. Con eso oí una voz fuerte desde el trono decir: mira, la tienda de Dios está con la humanidad, y Él residirá con ellos, y ellos serán sus pueblos, y Dios mismo estará con ellos, y limpiará toda lágrima de sus ojos, y noten, y la muerte no será más, ni existirá más lamento, ni clamor, ni dolor. Las cosas anteriores han pasado. El día que lleguemos a eso, hermanos, pues qué maravilloso llegará a ser, ¿verdad? Pero como nuevamente vamos a decir, pero estamos aquí. Apocalipsis 6:8 es un texto que casi nadie habla de él, pero lo vamos a considerar con una referencia, y lo vamos a considerar en su contexto. 6:8. Noten, aquí habla desde el versículo 1, habla de los jinetes, son los jinetes del Apocalipsis. Y vi y miren un caballo pálido, en otras Biblias dice un caballo amarillo, y el que iba sentado sobre él tenía el nombre Muerte. Y noten, y el Hades venía siguiéndolo de cerca, y se le dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar. Noten aquí, para matar con una espada larga. Es lo que estamos viviendo ahorita, la guerra que se extiende, se va a extender, y con escasez de alimento, dos cosas, y luego con plaga mortífera, tres cosas. Esta plaga mortífera ya le pasó, es el coronavirus, así es, y por las bestias salvajes de la tierra. Estas bestias salvajes, hermanos, en la antigüedad Dios les mandó a los israelitas también bestias salvajes, literal, leones, osos, para que por el juicio que les dio a ellos. Ahorita lo vamos a ver. Pero en nuestro caso, en nuestro tiempo, ya no hay estas bestias salvajes para que maten a la gente en juicio, ¿verdad? De muerte. Pero estas bestias son simbólicas, simbolizan gente, jóvenes, que asesinan, ¿verdad? Y podemos entenderlo desde 1948, cuando después de la Segunda Guerra Mundial empezó a haber terrorismo, y todavía hasta la fecha lo hay. Muere mucha gente por los terroristas. También hubo, ¿cómo se llama? Narcotraficantes, porque los soldados que sobrevivieron a la guerra de la Segunda Guerra Mundial usaban drogas, como lo vemos en un comercial aquí en México del gobierno, que los alemanes usaban metanfetaminas que los deshumanizaban a los soldados nazis, y eran unas fieras en la guerra, no tenían sentimientos, mataban sin piedad. Bueno, pues por la droga. Hoy día también los narcotraficantes, sicarios, y muchos de los que usan las drogas son así, son fieras salvajes, cometen crímenes, secuestros, extorsiones. También ahora existe pues matar mujeres, ¿verdad? ¿Cómo le dicen a esto? Feminicidas. Ustedes han visto en las noticias cuánta fiera, cuántos asesinos, ¿verdad? Que no se tientan el corazón para destrozar a otros. Pues estas son. Entonces, y esto lo vamos a ver en su contexto, aquí en Ezequiel 14:21. Vamos a ver cómo así Dios les mandó estas mismas plagas. Ezequiel 14:21. Estas mismas plagas se las mandó a Israel. Dice:
porque esto es lo que ha dicho el Señor soberano Jehová. Así también será cuando haya noten, mis 4 actos dañinos de juicio. Noten, espada, o sea, el caballo del Apocalipsis rojo con una gran espada, el hambre, las bestias salvajes y la peste, ¿no? Como el coronavirus. Así también en aquel tiempo Dios los juzgó. Dice que realmente enviaré sobre Jerusalén para cortar de ella hombre terrestre y animal doméstico. ¿Notan? Lo mismo que está Dios trayendo ahora. Dice, 4 actos dañinos de juicio. Se los mandó a Jerusalén, a los israelitas, y ahora a nivel mundial. Pero dice que estos tendrán un efecto principal en la 4ª parte de la gente, ¿verdad? Eso es lo que vimos aquí en Apocalipsis 6, 8. Entonces ahorita estamos en esto, estamos aquí, estamos viviendo esto, hermanos. El 6, 8. Y vi, miren, un caballo pálido, ya lo leímos. Dice, le dio autoridad para matar con espada, o sea, con la guerra que está ahorita. Y aquí dicen sobre la 4ª parte de la tierra, pero obviamente los efectos de esa 4ª parte pues se sienten en todo el mundo, ¿verdad? Como escasez de alimento, pues ahorita las cosas en México, el alimento pues es muy caro. En otros países no se diga, en África, en Medio Oriente, pues están sufriendo por los productos escaseados o caros. Y así como en Daniel que vimos ahorita, aquí seguimos en el Apocalipsis y en el capítulo 13, antes de llegar al 21, ¿verdad? O al 14, 17, ¿verdad? Que nos hablaba del día en que ya no habría más muerte. Sin embargo, tenemos que pasar lo que es todo el Apocalipsis, muchas cosas, la muerte de la Babilonia la Grande, de las bestias salvajes. Sin embargo, lo más difícil aquí para los cristianos será cuando la bestia salvaje dice, una bestia salvaje, aquí, dice, y adoraron al dragón porque dio la autoridad, al dragón pues es el diablo. Dio la autoridad a la bestia salvaje y adoraron a la bestia salvaje con las palabras, ¿quién es semejante a la bestia salvaje y quién puede combatir con ella? Y se le dio una boca que hablaba cosas grandes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Verdad? Y aquí más adelante, creo que es en el versículo 13, vamos a ver, aquí está. Dice, y ejecuta grandes señales de modo que hasta hace bajar fuego a la tierra a la vista de la humanidad. No es. Pero aquí habla de que va a atacar a los santos, ¿verdad? Pero se me perdió el texto. Aquí está. Si alguno está para cautiverio, se va a cautiverio. Si alguno mata a espada, tiene que ser muerto a espada. Aquí está lo que significa el aguante y la fe de los santos. ¿Por qué? Porque esta bestia, pues va a hacer que se le adore. Aquí está. Y todos los que moran en la tierra la adorarán. El nombre de ninguno de estos está escrito en el rollo de la vida desde la vida del Cordero, desde que fue degollado, desde la fundación del mundo. ¿Verdad? Y como sabemos, al final de este capítulo nos habla del número de esta bestia. Aquí es donde está la sabiduría. El que tenga inteligencia calcule el número de la bestia salvaje, porque es número de hombre. Su número es 666. Pues hasta aquí le vamos a dejar, hermano, este video. Vamos a hacer una segunda parte. Aquí vimos esto.
2030, colocación de la cosa repugnante. Esto es lo que yo considero en perspectiva. O sea, podemos entender por los videos anteriores que hice, los 2 videos anteriores, que en el 2030 se termina de construir el templo espiritual de Dios. Y como cuando el rey Salomón terminó de construir su templo, el templo de Dios, pues se dedicó a Dios y empezaron los sacrificios y empezó todo. Supongo que también en este 2030, pues también ya se dedica al templo espiritual a Dios y empieza su unción, empieza su rey, su sumo sacerdote. Empieza el reino de Dios, pero también empieza la gran tribulación, o sea, es una guerra. Lo vamos a considerar en el próximo video. Esto es lo mismo que aquí. Llegaremos aquí, pero es Habacuc y el Evangelio de Mateo. Es lo mismo. Vamos a ver en dónde nos encontramos en el tiempo con respecto a las profecías y los acontecimientos mundiales. En diferente ángulo y perspectiva lo vamos a ver. Hermanos, por favor denle like y suscríbanse para que les manden los otros videos y puedan considerarlos. Están muy interesantes. Que Dios los bendiga y pues oren por mí. Tenemos que orar unos por otros como hermanos en la fe, independientemente de las creencias, hermanos, porque las creencias nos dividen, pero la fe en nuestro Señor nos une, ¿verdad? Porque el juicio pues solamente es de Dios. Así es que los espero en el siguiente video y que Dios los bendiga. Hasta luego.